Bienvenidos a la segunda cápsula sobre el oído. En esta ocasión estudiaremos el laberinto vestibular. Pero primero tenemos que hablar acerca de las divisiones del oído interno, sus componentes y características para poder centrarnos en la porción vestibular. El oído interno también se denomina laberinto y está formado por dos conjuntos de conductos y sacos interconectados, similares en forma pero distintos en tamaño, ya que uno se encuentra contenido dentro del otro. Así, el conjunto de mayor tamaño se denomina laberinto óseo, y este contiene en su interior al conjunto de menor tamaño denominado laberinto membranoso. En estas imágenes podemos observar a ambos laberintos. El laberinto óseo está conformado por cavidades de una forma peculiar, formadas dentro de la pars petrosa del hueso temporal. Las paredes, por lo tanto, se encuentran formadas por hueso compacto que está revestido por endostio y recubierto por células perilinfáticas que se asemejan a fibroblastos aplanados. El laberinto óseo se divide en tres porciones: una porción central denominada vestíbulo, una porción lateral compuesta por tres conductos, los conductos semicirculares óseos, y una porción medial denominada cóclea. En estas tres imágenes podemos ver una visión anterior, una visión posterior y una visión anterior sin la parte superior del laberinto óseo. Ahora bien, el vestíbulo es una estructura casi oval, en cuya pared lateral, que se dirige hacia la cavidad timpánica, se encuentran dos aperturas: la ventana oval o fenestra vestibular, cubierta por la base del estribo, y la ventana redonda o fenestra coclear, cubierta por la membrana timpánica secundaria. En el caso de los conductos semicirculares óseos, existen tres: el anterior, el posterior y el lateral, cada uno de los cuales se encuentra en un plano espacial perpendicular a los otros dos. Estos conductos se originan y desembocan en el vestíbulo, en su porción lateral y posterior. El extremo terminal de cada uno de estos conductos semicirculares óseos se encuentra un ensanchamiento conocido como ampolla o ámpula, y en sus extremos iniciales el conducto semicircular anterior y posterior tienen un inicio común, la rama común, por lo que la comunicación con el vestíbulo es a través de 5 orificios y no 6. La cóclea, por su parte, es una estructura de forma cónica que mide 5 milímetros de base por 9 milímetros de altura y posee un pilar central óseo conocido como columela o modiolo, alrededor del cual se encuentra el conducto de la cóclea que le da 2,5 vueltas desde la base hasta el ápice. La columela posee en la base perforaciones que abrirán paso a los conductos columelares centrales que contienen las ramas del nervio coclear. En esta fotomicrografía podemos observar un corte coronal de la cóclea en donde se observa en la porción central la columela y alrededor de la cual se encuentran el conducto de la cóclea representado en varias secciones. De la columela parte hacia la pared externa del conducto de la cóclea un entrepaño óseo conocido como la lámina espiral ósea, la cual alcanza aproximadamente la mitad de la luz del conducto. En su borde fijo se encuentra un ensanchamiento hueco que forma el conducto espiral de la columela o conducto de Rosenthal. Este contiene el ganglio espiral de Corti. Es en este conducto en donde desembocan los conductos columelares centrales. Entre los laberintos óseo y membranoso se encuentra un espacio, el espacio perilinfático, que contiene un líquido conocido como perilinfa, el cual tiene una composición química similar al líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, es decir, con gran contenido de sodio y escaso contenido de potasio. Este líquido se origina, en parte, por drenaje desde el espacio subaracnoideo a través del acueducto del caracol, y por otra parte, por un ultrafiltrado del plasma de los capilares que se encuentran en la pared del laberinto membranoso, y que drenan a través de las células perilinfáticas. En cuanto al laberinto membranoso, este está formado por una delgada pared translúcida de tejido conjuntivo, la cual está cubierta por células perilinfáticas en su superficie externa y revestida por epitelio plano simple en su superficie interna. En este epitelio plano simple encontramos dos tipos de células, unas células claras y otras células obscuras.
Estas últimas poseen características de un epitelio de transporte y probablemente intervengan en la producción de una porción de la endolinfa. La endolinfa es un líquido extracelular que ocupa el espacio al interior del laberinto membranoso y es producido en su gran mayoría por la estría vascular, de la cual hablaremos más adelante. También hay que mencionar que es eliminado a nivel del saco endolinfático. Su composición química es similar al líquido intracelular, con gran contenido de potasio y poco contenido de sodio. Habíamos mencionado que el laberinto membranoso se parece al laberinto óseo, pero más pequeño ya que éste lo contiene. Por lo tanto, vamos a encontrar estructuras con formas similares. Sin embargo, con base en su función, podemos dividir al laberinto membranoso en una porción vestibular comprendida por los conductos semicirculares membranosos y los estatoconios, que son el sáculo y el utrículo, a los que se le van a sumar el conducto y el saco endolinfáticos. Y también tenemos una porción coclear conformada por el conducto coclear como tal. En esta imagen podemos observar que los componentes del laberinto membranoso se relacionan con el laberinto óseo. Así, el conducto coclear se encuentra dentro del conducto de la cóclea, el sáculo y el utrículo se encuentran dentro del vestíbulo y los conductos semicirculares membranosos se encuentran dentro de sendos conductos semicirculares óseos. Entendido todo lo anterior, entonces comencemos con el laberinto vestibular, el cual albergará a los mecanorreceptores encargados de percibir el sentido del equilibrio. La primera estructura que revisaremos será el sáculo. Esta es una estructura redondeada que se comunica con el utrículo a través del conducto utrículo-sacular y con el conducto coclear a través del canalis remnans. Además, a partir de él se emite el conducto endolinfático. El sáculo posee un engrosamiento del epitelio en su pared medial en disposición vertical que se conoce como mácula del sáculo. Por su parte, el utrículo es un saco alargado de forma irregular, el cual se comunica con los conductos semicirculares membranosos en su parte posterior. Esta estructura también posee un engrosamiento del epitelio, pero a diferencia de lo observado en el sáculo, la mácula del utrículo se encuentra en la pared lateral y está en una disposición horizontal, por lo que es perpendicular a la del sáculo. En cuanto a los conductos semicirculares membranosos, también poseen un ensanchamiento en su porción terminal que se conoce igualmente como ampolla. En esta se observa un engrosamiento transversal del epitelio conocido como cresta ampollar. En la imagen podemos observar un corte transversal del conducto semicircular en donde se identifica el conducto óseo y el conducto membranoso dentro de él, y entre los cuales se encuentra el espacio perilinfático. El conducto endolinfático se emite a partir del sáculo, termina en una dilatación conocida como saco endolinfático y es ahí donde se lleva a cabo la reabsorción de la endolinfa. Tanto en las crestas ampollares como en las máculas es donde se lleva a cabo la percepción del sentido para el equilibrio, por lo que a ese nivel encontramos el epitelio receptor. Este es de tipo cilíndrico y se compone de células ciliadas o vellosas y células de sostén. Las células de sostén van a brindar soporte mecánico y nutrimental a las células ciliadas, que son las células receptoras. Estas células ciliadas poseen numerosos estereocilios en la superficie apical, los cuales se distribuyen en un patrón hexagonal y están polarizados en longitud creciente hacia un sinocilio en uno de los vértices del hexágono. En su región basolateral poseen estructuras sinápticas especializadas denominadas cintas sinápticas que optimizan la liberación de neurotransmisores hacia el espacio sináptico. Existen dos tipos de células ciliadas, las tipo 1, que son piriformes, o sea en forma de pera, y que se asocian con una única terminal nerviosa aferente que la rodea casi por completo, y a la cual se le denomina cáliz. Y las tipo 2, que son cilíndricas y están en contacto con varias terminales nerviosas basales, tanto aferentes como eferentes. En este esquema podemos observar los dos tipos de células ciliadas y sus relaciones con las terminales nerviosas mencionadas. Por un lado, el cáliz que rodea a casi toda la célula ciliada tipo 1
y por el otro las múltiples terminales basales que entran en contacto con las células ciliadas tipo 2. Además, podemos observar que entre los estereocilios de las células ciliadas, tanto tipo 1 como tipo 2, existen conexiones apicales y enlaces apicales asociados a canales de potasio y a las placas apicales de proteína canal transductora mecanoeléctrica, también conocida como proteína TME. Ambos canales son de tipo mecanotropo y son responsables de la despolarización ante un estímulo mecánico. En las máculas del sáculo y del utrículo, las especializaciones de membrana apical de las células ciliadas se sumergen en una sustancia gelatinosa de glucosaminoglucanos denominada membrana otolítica, ya que sobre ella se depositan cristales de carbonato de calcio denominados otolitos. Todas las células ciliadas están polarizadas hacia una línea en forma de S itálica imaginaria denominada estriola. La función de las máculas de los esteatoconios es ubicar la posición de la cabeza con base en la detección de la aceleración lineal y la fuerza de gravedad. En la parte superior podemos observar un corte de una mácula, donde se identifica el epitelio receptor y la membrana otolítica. En el esquema de abajo observamos la forma de la estriola hacia donde se polarizan las células ciliadas y observamos la relación del movimiento de la cabeza con la activación de las células ciliadas por movimientos de la membrana otolítica. En el caso de las crestas ampollares, también existe una cubierta de material gelatinoso de glucosaminoglucanos en el que se sumergen los haces ciliares. Sin embargo, estas no se asocian con otolitos y son denominados cúpulas. La función de las crestas ampollares es la detección de los movimientos angulares de la cabeza con referencia a los tres ejes espaciales, como se puede observar en la porción derecha de esta imagen. Hacia la izquierda observamos un corte de una cresta ampollar en donde se observan tanto las células de sostén y las células ciliadas del epitelio receptor como la cúpula que los cubre. Muy bien, histonautas, y con esto concluimos el estudio del laberinto vestibular. Vamos a repasar algunos histotips. Recuerden, el oído interno se divide en laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo va a dividirse en conductos semicirculares óseos y vestíbulo que pertenecen al laberinto vestibular y en cóclea que pertenece al laberinto coclear. Los conductos semicirculares óseos son el anterior, el posterior y el lateral, y el vestíbulo va a encontrarse una ventana redonda y una ventana oval en su porción lateral. La cóclea va a estar formada por un modiolo central y un conducto de la cóclea que da 2,5 vueltas alrededor de él. En cuanto al laberinto membranoso, el laberinto vestibular como tal va a estar comprendido por los conductos semicirculares membranosos, 3, los esteatoconios, que son el sáculo y el utrículo, y el conducto y el saco endolinfático que se le suman. En cuanto al laberinto coclear, está formado como tal por el conducto coclear. Y sumergiéndonos propiamente en el laberinto vestibular, que es el responsable del sentido del equilibrio, vamos a tener a nuestros mecanorreceptores, las máculas del sáculo y el utrículo y las crestas ampollares. Recordemos, ambas están formadas tanto por células ciliadas tipo 1 y 2 y células de sostén. La diferencia es que las máculas tienen una membrana otolítica y las crestas ampollares tienen una cúpula. En cuanto a las máculas, estas se van a encargar de detectar la aceleración lineal y detectar la fuerza de gravedad con respecto a la cabeza. Por su parte, las crestas ampollares van a encargarse de la detección de los movimientos angulares de la cabeza en los tres ejes espaciales. Con esto concluimos esta cápsula. No se olviden de seguirnos